Muy bien, mi Twitter es @CeciliaSotoG. Si me ponen un P, lo sigo. Bueno, la primera, por favor, la anterior. ¿Alguien puede identificar ese edificio? Bueno, es un edificio que parece flotar, ¿no? Parece flotar en un lago. Es un edificio leve, o sea, les da una imagen de leveza, ¿no? Con muchas curvas. La que sigue, por favor. Bueno, esta es mi bibliografía, la que sigue. Ahí está este nuevo edificio en la vista mayor, y este es Relaciones Exteriores en México. Esto les da una idea de la diferencia que hay, una de las diferencias culturales que hay entre México y Brasil. Esta es la sede de Relaciones Exteriores de Brasil, se llama Itamaraty. Itamaraty era el palacio en donde estaba la sede de Relaciones Exteriores en Río de Janeiro. Como ustedes saben, en 1960 aproximadamente empezó el cambio de la capital de Brasil, de Río de Janeiro, a Brasilia. Entonces, este edificio es un edificio nuevo en Brasilia, por un famosísimo arquitecto que se llama Oscar Niemeyer. Y Oscar Niemeyer decía que la línea recta era extraña a Brasil, que su arquitectura era una arquitectura de curvas, como las curvas de una mujer, como las curvas de las nubes, y así van a ver. La nuestra, ¿qué línea domina ahí? La línea recta. Este es un edificio, no falta la torre, es un edificio maravilloso de Ricardo Legorreta, y es un edificio que refleja la cultura mexicana, la arquitectura con fuerte influencia prehispánica, que es piensen en Teotihuacán, como es Teotihuacán, masivo, pesado, líneas rectas, alto, y le puedes volver a dar. Ojalá vean bien. Esta es la Embajada de México en Brasil. Es un portento arquitectónico, está incluido en los tesoros de Brasilia. Fue hecha por el arquitecto Teodoro González de León, que acaba de morir, Paco Serrano y Abraham Zabludowski. Fueron los tres fueron nombrados ciudadanos ilustres de Brasilia. Yo lo promoví. Esta embajada se inauguró en 1976, cuando había rumores de golpe de Estado en México, estaba saliendo Echeverría, entonces no invitaban a los arquitectos. Entonces yo, para desagraviarlos, los invité, los nombraron ciudadanos ilustres. Ustedes ven una trave gigantesca, está inspirada en la pirámide de Xochicalco, y tiene la entrada es la tierra roja, la tierra de Brasilia es roja, y cuando se estaba construyendo Brasilia todo el mundo estaba lleno de polvo rojo. La foto es muy pequeña, pero hay una cabeza monumental olmeca. A ver, adelante el carro. Entonces es una plaza hermosísima que conjunta, y luego la entrada es una M sofisticada de México. Es verdaderamente muy hermosa, pero refleja la diferencia cultural de los dos países, ¿no? La que sigue, por favor. ¿Quién ha ido a Nueva York? Okay. ¿Quién quiere ir a Nueva York? Todos. Muy bien. ¿Quién fundó Nueva York? ¿Quién fundó Manhattan? ¿No? ¿No se vale Google? Axel, no se vale Google. Bueno, Manhattan es un muy buen ejemplo del tema de cómo la globalización es un fenómeno de interconexión mundial que está presente hace muchos siglos, ¿no? En 1630 aproximadamente, alrededor de los 1610, 1620,
Felipe II, hijo de Carlos V, el del chocolate, Carlos V de Inglaterra, Carlos V, perdón, del Sacro Imperio Romano y España, Felipe II declaró una guerra en contra de los marranos, o sea, los judíos sefaradíes que estaban en España. Estos fueron expulsados y se fueron a Holanda, donde encontraron un lugar mucho más liberal, mucho más amable. Y estos judíos marranos, cuando supieron que en Brasil había una posibilidad de una industria del azúcar, se fueron a Brasil y conquistaron una parte muy importante del nordeste brasileño, Pernambuco. La primera sinagoga judía, la primera sinagoga en el continente americano se fundó en Brasil. La que sigue, por favor. La fundó Mauricio de Orange, o Mauricio de Nassau, que era un liberal, un intelectual muy interesante de Holanda, de los Países Bajos, que llevó, además de llevar una cultura liberal y una cultura de tolerancia religiosa, porque había calvinistas, había católicos y había judíos. Además de eso llevó una mejora de la industria del azúcar y llevó grandes pintores, grandes cartógrafos técnicos. Bueno, 25 años después, 30 años después de llegar a Brasil, los portugueses recuperan esos territorios y los expulsan. Ellos se van en un barco hacia alguna de las islas del Caribe, hay una tormenta, no pueden llegar a la isla y se siguen perdidos y llegan a una isla que los indígenas locales llamaban Manhattan. Entonces, ¿quiénes fundaron Manhattan? Pues holandeses brasileños. Esto les da una idea también de un país complejo, rico en historia, muy desconocido para nosotros. ¿A qué sigue, por favor? A ver, ¿cuándo nos descubrieron a nosotros los españoles? Un punto de la prueba. 1519. Nos descubrieron y la derrota de Tenochtitlan fue en 1521 y no estamos muy ofendidos realmente, pero otros sí están muy ofendidos. ¿Cuándo descubrieron a Brasil? ¿No lo vean? 1500. Yo cuando llegué a Brasil dije, pero ¿cómo los descubrieron antes que a nosotros? ¿No? Yo llegué con la visión del imperialismo azteca. Y lo descubrieron en 1500 los portugueses. En 1620 y tantos, en 1820 y tantos, Napoleón invade la península ibérica y entonces la corte portuguesa huye a Brasil y va el rey Juan VI y su hijo Pedro I. Y estuvieron ahí, no me acuerdo cuántos años, pero estuvieron una buena cantidad de años, como 20. Y había mucho, cuando ya se va Napoleón, se va el hermano Napoleón y ya queda Portugal libre, quieren que Juan VI regrese a Portugal para que no se los coma España. Entonces se va Juan VI, presiona a su hijo para que se vayan también, pero ustedes saben que las mujeres portuguesas tenían la fama de ser las más feas. Eso pues era una leyenda negra, en realidad son muy bonitas. Entonces Pedro I dijo, no, yo no me voy, yo me quedo. Entonces, esto fue en 1821, se quedó Pedro I y en 1822 se declaró la independencia de Brasil. Entonces fue una independencia igual para que sigan viendo las diferencias culturales con nosotros. Nosotros fue una guerra sangrienta, duró de 1810 a 1821, muertos aquí, muertos allá, etc. Allá el hijo del poder, que era el opresor, declaró la independencia. No hubo realmente, bueno, no hay héroes nacionales en Brasil, hay héroes inventados, ¿no?
En Brasil hay un monumento que se llama el Panteón, ¿no? El Panteón Nacional. No hay nadie, no hay héroes nacionales. Hay uno que se llama Tiradentes, o sea, dentista, que se opuso a los portugueses, ¿no? Es un país que, a diferencia de México, está en una parte del mundo, abajo del Ecuador, donde no hay un imperio que le compita. Lo que haga Brasil, especialmente antes, o no haga, tiene poca relevancia desde el punto de vista de la política internacional. Lo que haga México tiene enorme relevancia. Nosotros tenemos un campo de maniobra pequeñito para trabajar la política externa. Brasil tiene un campo de maniobra inmenso, porque no hay poderes, superpotencias en el sur, mientras que sí hay, somos vecinos de un elefante, que a veces enloquece, como con Trump. Entonces, nuestro poder de negociación es un poder diferente. Nosotros fuimos desarrollando una capacidad ladina, ¿no? Una capacidad de decir, sí te doy a mi hermana, pero no te digo cuándo, ¿no? O sea, de ir engañando a los Estados Unidos, tratando de negociar. Cuando había un mundo bipolar, pues entonces negociando con Cuba para que nos creara un campo de maniobra. Brasil no tiene esa poder. Y aquí hay algunas cifras, ¿no? Descubrimiento 1500, nosotros 1519, aquí sí. Nosotros tenemos casi 2 millones de kilómetros, ellos tienen 8.5 millones, o sea, son más de 4 veces más grandes que México, y 5 millones de esas 8.5 millones de hectáreas están en el Amazonia. La Amazonia tiene 6 millones de kilómetros cuadrados, 5 pertenecen a Brasil. La que sigue, por favor. Ellos tienen una población de 209, nosotros tenemos una población de 129 millones, pues yo diría 15, 20 que están en Estados Unidos. La que sigue, por favor. Ellos tienen una cuarta parte de su PIB está generado por el agronegocio. Tienen una agricultura moderna, muy avanzada, muy avanzada. Nosotros tenemos un PIB dominado sobre todo por la manufactura. Hay otra diferencia muy importante cultural entre Brasil y México. Nosotros tuvimos una revolución, nosotros tuvimos una dictadura, finales de 1900 hasta 1910, y después tuvimos una revolución muy profunda y muy violenta, y después hemos tenido una serie de gobiernos civiles. Nuestra revolución fue una revolución con muchos rasgos igualitarios, de igualitar a la población, muchos cambios liberales. Nosotros aprobamos el divorcio en 1922, Brasil lo aprobó como por 1980, algo así. Las mujeres tienen derecho a la herencia en México desde 1920 y tantos, en Brasil tardó muchísimo más. En Brasil, además de no tener este movimiento revolucionario muy profundo, tienen el tema de que fueron imperio, es decir, la corte portuguesa estuvo instalada en Río de Janeiro, pues todavía hay la revista Hola, ahí como que, aquí tienen que inventarle, ¿no? Allá no, de Braganza y no sé qué, los nobles todavía. Aquí pues no hay nobles, afortunadamente, ¿no? Es una sociedad muy estratificada. Brasil tiene la segunda población de negros en el mundo. Primero está Nigeria, luego está Brasil. De los 12 millones de esclavos que fueron traficados de 1500 a 1900, 5 millones fueron a Brasil. Y al mismo tiempo es una sociedad en que ha recibido una migración muy variada. Por ejemplo, la segunda población libanesa fuera de Líbano está en Brasil. Es más, hay más libaneses en Brasil que en Líbano. La segunda población japonesa fuera de Japón está en Brasil. El país donde se produce y consume más pizza es
Brasil, claro, porque hay una gran migración italiana que llegó a Sao Paulo, y una población europea que llegó de Sao Paulo hacia el sur. ¿Por qué van los buscadores de modelos que encontraron a Gisele Bündchen, etcétera, al sur de Brasil? Bueno, porque están estas hermosísimas mujeres europeas crecidas en un ambiente tropical. Entonces son mujeres muy hermosas. Brasil tuvo de 1925 a 1940 y tantos otra dictadura con una figura muy parecida a Lázaro Cárdenas, ¿cómo se llama? Getúlio Vargas. Getúlio Vargas fue un nacionalista brasileño que quería construir una industria nacional, un tipo muy interesante, pero digamos autoritario. Tenemos casos de tipos interesantes autoritarios, ustedes podrán tener algunos ejemplos. Este era un tipo muy interesante, pero autoritario. Entonces Getúlio Vargas quiere construir la industria del acero digamos, en inicios de la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos le dicen, fíjate que hicimos un estudio y Brasil no tiene vocación industrial. Brasil solo puede ser agrícola. Entonces Getúlio Vargas le dice, hombre, qué pena, porque acabo de negociar con los alemanes una inversión en el acero. Alemania, los nazis, entonces los americanos dicen, no, acabo de encontrar otro estudio donde dicen que sí puede haber una industria. Entonces Brasil construye una gran industria del acero, tiene una gran industria del acero, tiene una base industrial mucho más variada y amplia que la de México. Nosotros tenemos, digamos, un solo señor que hace corcholatas, una o dos industrias que hacen los refrescos, exacto. Brasil tiene una industria muy variada, muy amplia. Es una república federal, pero es una república muy descentralizada. Su vida política es muy descentralizada. Entonces hubo una segunda. Getúlio Vargas sale y vuelve a la presidencia en 52, alguna cosa así. Lo acosa a la derecha y en 1954 se suicida con una carta que dice: salgo de la historia para entrar a la historia. Entonces Getúlio Vargas se convierte, antes del presidente Lula, el presidente más querido de Brasil. Me falta Kubitschek, pero se convierte en una figura muy querida en Brasil. Él funda la industria del acero, él nacionaliza Petrobras, la industria del petróleo, tiene una serie de leyes prolaborales muy interesantes, pero se suicida en 54. Después, en los 60, llega Juscelino Kubitschek, un presidente también muy interesante, que dice: yo voy a hacer 50 años en 5, los periodos son en 5, y es el que construye Brasilia. Construye Brasilia igual que Tenochtitlan a nosotros, o sea, inventa la leyenda de que iba por ahí caminando un padre y se le apareció no sé quién y le dijo: aquí tienes que hacer igual. Construyeron Brasilia, y Brasilia se construyó en lo que sería una especie de sabana, una meseta, una estepa a 1000 metros de altura, completamente estéril, que solamente servía para que pasara el ganado. Brasil desarrolla, gracias a las políticas de Getúlio Vargas y de Juscelino Kubitschek, etc., una gran capacidad de investigación agronómica en una institución que se llama Embrapa. Es una institución de avanzada al mejor nivel de Estados Unidos, de Alemania, etc. Esa institución cambia el suelo de Brasilia, cambia las semillas que van a Brasilia,
porque Brasilia tenía un índice de radiación solar muy alto que no soportaban las semillas. Pues hoy es la principal zona productora de soya de Brasil. Brasil es el tercer agroexportador en el mundo. Hay tantas cabezas de ganado como brasileños hay, o sea, hay 210 millones de cabezas de ganado. Compite con Australia, a veces el primero, a veces el segundo. Exporta a todo el mundo. Sus empresarios son empresarios muy audaces. No tienen, como nuestros empresarios, la fuerza y atracción gravitacional, diría yo, que tiene Estados Unidos con nosotros. Aquí lo primero que piensa un empresario es Estados Unidos. Allá no piensan eso. Entonces ellos están por todo el mundo. Le exportan a Libia, le exportan a Irán, le exportan a Arabia Saudita. En Arabia Saudita pollo se dice como la principal marca de pollo en Brasil, es como el genérico. Exportan a Rusia, a China, absolutamente a todo el mundo, productos agropecuarios. Hay una segunda dictadura, que es una dictadura que hay en 1964 hasta 1985. En 1985 hay elecciones indirectas y después el presidente que resulta electo, Tancredo Neves, muere antes de tomar posesión. Y sube José Sarney, otro presidente, y en 1988 se convoca a una asamblea constituyente. Esta constitución establece elecciones directas y establece una serie de derechos enormes para todos los brasileños. Derechos civiles, una cuestión muy importante. Durante la época de la dictadura, donde no se permitía la actividad política abierta, se fortalece el movimiento de los derechos de las asociaciones civiles. No se podía hacer partido político, entonces se podía ser asociación civil. Y ahí es donde nace, por ejemplo, el gran movimiento a favor de los gays. Brasil es el país pionero en el tratamiento médico, para los homosexuales que contraen el SIDA. Y esto lo hacen porque el cóctel anti-SIDA costaba aproximadamente $1.100 por mes. Brasil organiza un movimiento de huelga contra las grandes farmacéuticas y en la reunión que inaugura la Organización Mundial de Comercio en Doha, logran ganar que las farmacéuticas se vean obligadas a vender a $300 el cóctel a los gobiernos y solamente la iniciativa privada a medicina. Entonces, es un país con enorme fuerza de movimientos civiles, mucho más que México. La dictadura es una dictadura muy cruel, es una dictadura muy de izquierda, muy de derecha, y en esa dictadura un soldadito mequetrefe, Jair Bolsonaro, es expulsado del ejército por cometer alguna falta. Jair Bolsonaro no puede perdonar esa expulsión y quiere ganarse al ejército. Por eso es muchas de las características que tiene su gobierno. Bueno, para no hacerles el cuento largo, sí, está la Constitución de 1988, muy liberal, muy generosa. Hay un problema de hiperinflación, la inflación llega a 600, 800, 900%, y hasta que llega Fernando Enrique Cardoso crea una nueva moneda, crea el Plan Real, baja la inflación, ordena la economía, empiezan unas privatizaciones que permiten bajar los subsidios. Casi siempre las industrias públicas reciben subsidios, en este caso no, y así es como llega Lula da Silva. Lula da Silva, como saben, llega en su cuarto intento a la presidencia, su cuarto o su tercero,
su cuarto, sí, en su cuarto intento a la presidencia. Y el presidente Lula, cada vez que tenía un problema, se refería a la herencia que recibió del gobierno anterior como la herencia maldita. Y decía, cada vez que tenía un problema, decía, es que no es mi culpa, ¿no? Mi culpa es por la herencia maldita que recibí. Eso pasa generalmente cuando cambian los gobiernos de partido. El presidente Lula hace el primer año, los primeros 2 años son años en donde sigue una política, comillas, neoliberal, ortodoxa, pone como presidente del Banco Central a un banquero muy reconocido y ordena la economía y empieza un cambio muy interesante de políticas públicas. Hay una elevación del salario mínimo del 50% arriba de la inflación, copian de México el programa Oportunidades. El presidente Lula empieza con el programa Hambre Cero, Hambre Cero. A los 6 meses de mencionar que el programa se va a hacer, gana el premio Príncipe de Asturias, sin que exista el programa. Y el Banco Mundial le dice, o haces el programa de México o no hay créditos para ese programa. Entonces viaja el equipo de Santiago Levy, exponen cómo funcionan Oportunidades y se hace el programa Oportunidades que se llama Bolsa Familia en Brasil. Es un programa exitoso, es una economía exitosa. Se habla, aproximadamente 30 millones de brasileños de las clases D y E, las más pobres, suben a la clase C. Hay el crédito, es una economía que se basa básicamente en el mercado interno. Hay crédito tipo Fonacot, simplemente crédito tipo Fonacot, y los brasileños se niegan a hacer tratados de libre comercio. Cuando yo llegué, estaba negociando el tratado Mercosur-Unión Europea. Cuando yo me fui, seguía negociando el tratado Mercosur-Unión Europea. Hoy sigue negociando el tratado Mercosur-Unión Europea, ¿no? Tiene un tratado de libre comercio con Corea del Sur, me parece, y creo que ya. Y la historia de Brasil y México es muy parecida, es como cuando uno tiene un novio, pero por alguna razón termina con él, se casa, y él también se casa, y luego él se divorcia, pero el chino no sigue casada, y luego uno se divorcia, pero él ya se casó de nuevo. Entonces, nunca coinciden, más o menos así. Cuando nosotros queremos tratado de libre comercio, ellos no quieren; cuando ellos quieren, nosotros no queremos. La que sigue, por favor. Bueno, tienen un sistema político muy complicado. Este es el 1 de julio de 2018, cuando ganó ya saben quién, y este es el 28 de octubre de 2018. Les recomiendo mucho que localicen una película que en inglés se llama Being There. Being There, muy bien. Y en español se llama Desde el Jardín. Se trata del caso de una persona, un señor, que está educado, nunca sale de su casa. Él es el jardinero de una familia muy rica, nunca sale de su casa y su única educación era ver la televisión. Entonces tiene un vocabulario muy limitado. Sí, me gusta, qué bonita flor, mira cómo brilla el sol, ¿no? Sale a la calle y una serie de casualidades lo hacen ver como un hombre brillante, ¿no? Entonces está con el presidente norteamericano y le dice, sí, el sol está muy brillante. Entonces el presidente norteamericano dice, me está diciendo una metáfora, ¿no? Y llega a ser presidente de los Estados Unidos. Bueno, algo así es Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro era un diputado oscuro. Yo nunca había hablado de él. Oscuro, de la derecha, militar, ex-militar. Ya todos ustedes saben lo que ha dicho de las mujeres, de los homosexuales, etc. Pero, por ejemplo, no han oído esto.
En su puerta de diputado tenía un letrero, el mío letrero, que decía: quienes buscan cadáveres, quienes buscan huesos se parecen a los perros, refiriéndose a las madres que buscaban desaparecidos. Para darles una idea de lo que es este sector. Entonces, la que sigue, por favor. Brasil tiene 31 partidos políticos, 21 en el Congreso. Nosotros tenemos uno y medio. Nosotros tenemos uno y PRI, PAN, PRD, PT, Movimiento Ciudadano. La que sigue, por favor. Ellos tienen 81 senadores, nosotros tenemos 28 diputados. Por ejemplo, el partido de Jair Bolsonaro ganó 10% nada más de los diputados, y el PT ganó 10% también. Entonces, eso obliga a hacer grandes coaliciones. Por ejemplo, la coalición ahorita tiene 12 partidos, y la costumbre en Brasil era: si tú estás conmigo, te doy un puesto, ¿no? Te doy un puesto donde puedas robar. Pues te doy Petrobras, te doy esto, no les decían así, pero básicamente esto, te doy un lugar donde puedes poner a tus gentes y donde puede haber contratos. El problema con el Partido del Trabajo es que llegó con grandes ilusiones y al poco tiempo adoptó la misma política el mismo modus operandi político de Brasil. Es decir, un poco llegó con la idea de que el fin justifica los medios. Soy bueno, como alguien que yo conozco, soy bueno, y por lo tanto se justifica que haga algunas pequeñas violaciones a la ley, ¿no? Se justifica que ponga a mis colegas en tales y tales puestos. No solamente eso, sino que Lula, desafortunadamente, se convirtió en el cabildero de las principales empresas constructoras de Brasil, incluyendo Odebrecht. Cuando cae Gaddafi, hay 4.000 obreros de Odebrecht en Trípoli construyendo un periférico. Sí, Brasil tenía, es decir, no importaba pactar con Gaddafi, apoyar a Maduro y a Chávez, estar con los principales dictadores de África. Lo importante era tener obras para las constructoras brasileñas y ganar votos dentro de la ONU para que Brasil pudiera llegar al Consejo de Seguridad de la ONU, que era la gran aspiración de Brasil. O sea, Brasil tiene todo para ser una gran potencia, ¿no? Y hay la famosa frase de Stefan Zweig que dice: Brasil, el país del futuro. Pero el futuro nunca llega. Entonces con Lula pensaron que había llegado. Lula era sindicalista, yo diría centro izquierda, pero no era marxista, nada de eso. La que sigue, por favor. Bueno, aquí van a ver por qué ganó Bolsonaro. El rojo es Brasil. Brasil tiene 2.054 billones de dólares, o sea, trillion en inglés, de PIB, y nosotros tenemos 1.7, algo por ahí. Pero vean aproximadamente en 2010 cómo empieza a caer de manera estrepitosa el PIB brasileño. Sube un poco, pero aún no se ha recuperado. O sea, Brasil acumuló 54 meses en recesión. Todos los meses bajando. ¿No? Entonces, ahorita, por ejemplo, hay un desempleo de 12%, cuando llegó a tener empleo pleno, o sea, 3% de desempleo, más o menos. Entonces, la que sigue, por favor. Bueno, aquí este
Este es el comercio de México. El comercio de México representa el 70% de nuestro PIB. Se nos pasa la mano, porque nuestra economía interna no es suficientemente fuerte. Importamos y exportamos casi 840,000 millones de dólares. Es una enorme cantidad. Y nuestros principales productos son productos manufactureros. En 1980 y tantos, 85, 80% de nuestras exportaciones eran petroleras. Ahorita nuestras exportaciones petroleras, no sé si llegan al 10%. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Este es Brasil. Brasil tiene 157 y 217 chavos, 340 más o menos. 1.000 millones de dólares, ¿no? La que sigue, y su porcentaje es 25%. Entonces nosotros tenemos un porcentaje, aquí dice que 77 es altísimo, en Brasil como 25%. La que sigue, por favor. Estas son las emisiones de dióxido de carbono. Entonces, si ustedes se fijan, en el caso de Brasil, que son menores que en México, pero van subiendo, mientras que en el caso de México van para abajo. Ahora, por ejemplo, este es un índice muy interesante, es el nivel general de la capacidad estadística de escala 0 a 100. ¿Qué tan buenos son los institutos de estadística, los INEGIs de Brasil y de México? Brasil llega a tener 90 y tantos % y baja estrepitosamente. No sé si ven, en 2014, precisamente por esa política de llenar los puestos, no con gente técnica, no con gente capaz, sino con los amigos o con los compromisos políticos. Baja dramáticamente, México tiene 96.67, casi 100, y Brasil está como en 80%. La que sigue, por favor. El índice de Gini. México tiene 43.4, el índice de Gini nos marca qué tan igual o desigual es un país. Y Brasil tiene 54% más o menos, 54%. Sin embargo, Brasil tiene un índice de pobreza de 26%. México tiene 46% de la población en pobreza, no pobreza extrema, pobreza. ¿Por qué México es más igual que Brasil? Pues en parte por esto que les comentaba de la Revolución Mexicana. O sea, la Revolución Mexicana hizo una serie de bases igualitarias que en Brasil todavía no se lograron. Por ejemplo, en Brasil no hay pequeña propiedad. En Brasil hay propiedad agrícola sin límite.